En este video aprenderemos juntos acerca del tema Principales escuelas jurídicas, donde trataremos acerca del Naturalismo, el Racionalismo, el Contractualismo y el Positivismo. ¿Con qué fin vamos a aprender esto? Pues con el fin de describir las principales escuelas jurídicas del pensamiento histórico. Iniciamos con el Naturalismo. El naturalismo se trata de un proceso constante y permanente en el cual se medita sobre la esencia del derecho. Esta corriente sostiene que el derecho deriva de la esencia del hombre, que el derecho como objeto de estudio se circunscribe al derecho natural o justo, cuya validez es objetiva o material. Entonces, ¿de qué se trata el naturalismo? Podemos decir que esta corriente sostiene que el derecho deriva de la esencia del hombre, en donde su objeto de estudio se circunscribe al derecho natural o justo, cuya validez es objetiva o material. La validez del derecho deriva de la esencia del hombre. La corriente del naturalismo se divide en dos grandes grupos. Atención en esta parte. Dice que la corriente del naturalismo se divide en dos grandes grupos. El primero, que es el naturalismo teológico, y el segundo, que es el naturalismo laico o racional. ¿De qué se trata estos dos grandes grupos? La primera, que es el teológico, centra la validez del derecho natural en hombre como hijo de Dios, es decir, se basa en los derechos naturales o divinos, que ya vamos a tratar con mayor profundidad más adelante. Y el laico racional, que cambia la idea del creador por la racionalidad del ser humano. Es decir, el teológico se centra más o basa sus leyes en la divinidad, mientras que el laico racional más bien a la racionalidad del hombre. Ahora bien, vamos a tratar profundamente o con más detalle acerca de estos dos grandes grupos de naturalismo que acabamos de mencionar, en la cual continuaremos con qué se trata el naturalismo teológico. Pues podemos decir que el árbitro divino, quien establece esta corriente o el que se basa esta corriente teológico, pone como árbitro divino quien establece lo justo y natural. Es decir, el árbitro es una divinidad quien establece lo justo y natural, y que esto no tiene fundamento en el poder ni deriva de la voluntad del legislador, sino más bien que no se basa en las peculiaridades o tributos de la especie humana. Es decir, las leyes de los dioses existen frente al derecho escrito creado por los hombres, porque tienen una idea en donde las leyes humanas son perecedoras y cambiantes, por lo que su validez es relativa, mientras que las leyes divinas son eternas e inmutables, donde cuya validez es absoluta. Entonces, como resumen o para una mejor comprensión, podemos decir que el naturalismo teológico basa sus ideas en las leyes divinas. Ellos consideran como validez absoluta las leyes divinas porque plantean que las leyes de los dioses son quienes establecen qué es lo justo y qué es lo que no es justo. Entonces prácticamente ponen que el árbitro divino es quien establece lo justo y lo natural, aunque no tengan un fundamento en el poder ni que se tiene que derivar la voluntad del legislador. Es decir, todo lo ponen como que las leyes de los dioses es lo que ellos establecen, qué es lo justo y lo que no es, porque estas leyes divinas son aquellas que se las puede considerar como absolutas debido a que son eternas e inmutables. También Platón y Aristóteles sostenían que el derecho se basaba en la idea de justicia y equidad. Por otra parte, tenemos aquí que San Agustín y Santo Tomás de Aquino hacen grandes aportaciones al naturalismo teológico de la doctrina cristiana, en donde el autor San Agustín mantiene o tiene como posición que el derecho es una manifestación de la ley eterna de la razón divina. La lex aeterna, llamada también la razón divina o voluntad de Dios, nos ordena conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Es así que aparece la ley natural, que es la traducción de la ley eterna inscrita en la conciencia de los hombres. Para este autor, San Agustín indica que frente a la lex naturalis tenemos la ley humana que deriva de la voluntad del legislador humano, pero que para ser incorporada como derecho debe ser justa y recta,
es decir, debe emanar de los principios contemplados por la ley eterna y natural. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, sostiene que la ley proviene del dictamen de la razón práctica del príncipe como gobernante de la sociedad. Nuevamente, Santo Tomás de Aquino, por su parte, sostiene que la ley proviene del dictamen de la razón donde practica el príncipe como gobernante de la sociedad. Es decir, Dios creó el universo y éste es gobernado por la razón divina, sus concesiones son eternas y universales. La ley natural es considerada por Santo Tomás como la participación eterna en la criatura racional. Nuevamente, la ley natural para Santo Tomás lo considera como una participación de la ley eterna en la criatura racional, es decir, nosotros los seres humanos. Es por ello que las leyes humanas, para poder ser consideradas como derechos, como verdaderas leyes, nunca pueden estar en contra de la ley de Dios. ¿Ok? Aquí también me es relevante mencionar que prácticamente estamos hablando del derecho positivo y el derecho natural, pero ahorita estamos tratando de un naturalismo que está más basado o vinculado con el derecho natural, que proviene acerca de las leyes divinas, mientras que el derecho positivo son las cuales provienen del hombre, es decir, basado a las leyes divinas, es donde nosotros, los hombres, los seres humanos, creamos las leyes a partir de ello. Entonces continuamos, que dice que las leyes humanas, para poder ser consideradas, justamente los que se estaban mencionando acerca del derecho positivo, que para ser consideradas como verdaderas leyes nunca pueden estar en contra de la ley de Dios, menciona Santo Tomás de Aquino. Por otra parte, los filósofos escolásticos se encargaron de estudiar y desarrollar las ideas de San Agustín y Santo Tomás, pero les impusieron una nueva orientación a sostener que era voluntad de Dios que el hombre fuera un ser racional, por lo cual las leyes humanas no deberían contrariar a las leyes divinas, porque se fundaban precisamente en ellas. Los que les mencioné el derecho positivo. Así, los padres Francisco de Vitoria, Gabriel Vázquez de Menchaca y Francisco Suárez, entre otros, son considerados por algunos autores como los precursores del naturalismo racional o laico. Nuevamente, los filósofos escolásticos se encargaron de estudiar estas dos aportaciones de San Agustín y Santo Tomás, pero les impusieron una nueva orientación al sostener que era voluntad divina que el hombre, es decir, nosotros, fuéramos seres racionales, por lo cual las leyes humanas no deberían contrariar a las leyes divinas porque más bien se fundamentan en ellas. Es así que los padres Francisco de Vitoria, Gabriel Vázquez de Menchaca y Francisco Suárez, entre otros autores, son aquellos considerados por algunos autores como los precursores del naturalismo racional o laico. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿De qué se trata el naturalismo laico racional? Dice que el naturalismo teológico va evolucionando hasta llegar al naturalismo laico racional, donde Hugo Grocio se encargó de separar el derecho y su ciencia de la religión y la teología, apoyándose en la escuela de los filósofos escolásticos, quienes abrieron la puerta de la razón humana como elemento fundamental del derecho. Grocio, en De Lure Belli ad Pacis, reconoce que el derecho emana del instinto social y racional del hombre. Nuevamente, Hugo Grocio, fue quien se encargó de separar el derecho y su ciencia, como también de la religión y la teología, porque él reconoce que el derecho emana del instinto social y racional del hombre, que a diferencia de los escolásticos, que aunque reconocían la cualidad racional del hombre, lo hacían como consecuencia de la voluntad de Dios. Apoyándose en la filosofía escolástica que sostiene que Dios es el autor de la naturaleza, Grocio reconoce que por la voluntad divina los hombres tuvieron ciertas características, por ejemplo su naturaleza social y racional, los cuales les permiten crear derecho. De esta manera, Hugo Grocio afirmó que el derecho deriva del apetito social del hombre, es decir, que el derecho resulta
del apetito social que tienen los hombres para vivir en grupos organizados bajo el amparo del derecho natural y de la razón. Este derecho natural es dictado por la recta razón de los hombres, que indica que cualquier acción debe corresponder a la misma naturaleza racional del hombre, porque el derecho se reduce a su contenido intrínsecamente justo o natural. Sin embargo, Grocio no logró separar el derecho de la religión, pero sí le imprimió mayor importancia al carácter racional del ser humano en la creación del derecho y no como una simple manifestación de la voluntad de Dios. La separación del derecho natural de la religión se logró unos siglos después, entre el siglo XVII y XVIII. Nuevamente, esta parte dice que la separación del derecho natural de la religión se logró unos siglos después, entre el siglo XVII y XVIII, con los movimientos de la Ilustración y la Enciclopedia. Dentro de los principales exponentes de la corriente de derecho natural encontramos autores muy diversos como Thomas Hobbes, John Locke, Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Gottfried Wilhelm, Christian Wolff, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, entre otros. Aunque entre ellos existen diferencias en algunos aspectos, pero existe una gran simetría sustancial porque se basan en un sistema conceptual semejante para explicar qué es el derecho. Estos filósofos se identificaban con el pensamiento genérico del contrato o pacto social, que también se le denomina apetito social del hombre, un pacto social, que recogen en diversos sentidos y explican la naturaleza y el fundamento del derecho. Para ellos, el derecho es producto de la naturaleza de las cosas y deriva de la voluntad del ser humano, de su carácter racional y social, incorporando otras de sus características como la libertad, la vida, la seguridad, la propiedad, por lo que se hace necesario la creación de un órgano artificial que proteja sus intereses de conformidad a la naturaleza del mismo ser humano, pasando de un estado o sociedad natural a un estado o sociedad civil. Entonces, podemos decir que el naturalismo laico racional deriva de la naturaleza humana por su calidad racional y social, en donde plantea que el derecho debe estar apegado a un contenido intrínsecamente justo o natural, ya que para los naturalistas entienden el derecho como un valor. Y con ello culminamos acerca de qué es el naturalismo laico-racional y qué es el naturalismo teológico, en donde como resumen podemos decir que el naturalismo teológico se basa en que el derecho está planteado o viene de las leyes divinas, porque las leyes divinas son absolutas y no cambian, porque son eternas, mientras que los derechos del hombre pueden cambiar y que puedan tener una tendencia a inclinarse a ser perecedoras, por lo que su validez es relativa. Y que tuvimos algunos autores relevantes en el naturalismo teológico, como las aportaciones de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, que ambos manifestaban que la ley eterna viene de la razón divina, con la diferencia que Santo Tomás de Aquino también toma en cuenta que nosotros somos criaturas racionales. Entonces él considera la participación de la ley eterna en nosotros, en la criatura racional, como menciona aquí. Y que, por otro lado, el naturalismo laico racional reconoce que el derecho emana del instinto social y racional del hombre, pero que a diferencia de los escolásticos es que reconocen la cualidad racional del hombre, que lo hacían como consecuencia de la voluntad de Dios. Es decir, el naturalismo racional reconoce que la voluntad de Dios fue darnos como el razonamiento, el raciocinio, para nosotros poder establecer en base a esa ley divina, en base a la creación de Dios a nosotros, en poder establecer las leyes con un bien justo. Por lo tanto, ellos tienen esa diferencia, que según se basa en la racionalidad y que como consecuencia esa racionalidad vino de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y con ello culminamos
sobre qué se trataba la corriente del justnaturalismo laico-racional y el justnaturalismo teológico. En el siguiente video vamos a tratar acerca del justracionalismo. ¿De qué se tratará esta corriente? Nos vemos en el próximo video.